Seguimos esperando 2 minutitos más que se conecten más compas y empezamos. Ya, hola, hola, hola. Tengan buenos días, muy buenos días, niños del séptimo A. El día de hoy estamos aquí reunidos para una clase recuperativa de historia, ¿ya? Porque con este curso en particular, por a veces motivos, hemos perdido algunas clases. Estamos un poco atrasados. Así que le pedí al profe Claudio si podíamos hacer una recuperación y esta es la recuperación. Espero que se encuentren muy bien. Hemos vuelto al encierro. Eh, Supongo que sobre todo para los compañeros y compañeras que estuvieron presencialmente estos días, tener que volver a la virtualidad es un poco pesado, un poco frustrante, ya sea por no poder compartir con sus compañeros, compañeras, con sus amigos, amigas en el colegio, o por el hecho de que es más difícil comprender tal vez las clases de manera virtual. De hecho, sí, un poco más difícil, que no esté el profe ahí constantemente explicándote encima, ¿no es cierto? Eh, Viendo que escriban en el cuaderno. Me pasó muchas veces estos días que los chiquillos no sacaban los cuadernos, entonces yo les decía, ya, saque el cuaderno, póngase a escribir, escriban esto que yo estoy escribiendo. Ya, y ahí empiezan a hacerlo. Si les voy mostrando diapositivas, ¿no es cierto? PPTs, un poco más difícil que se pongan a escribir, pero hay que hacerlo, ¿ya? De todas formas, ustedes saben que las presentaciones, las clases, quedan aquí en el Teams para que las revisen, para que después vean los PPT o la clase grabada también, para que puedan entender mejor, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando y si me están viendo? Sí, lo vemos y se le escucha bien. Ya, gracias, Víctor. ¿El resto? ¿Alguien no me ve? ¿Alguien tiene alguna complicación? Vamos a empezar entonces, chiquillos, chiquillas, con algo nuevo, algo distinto. ¿Ya? En las clases que tuvimos el día martes, yo les dije ya que ese era lo último, perdón, con el tema de la independencia. Hasta aquí llegamos con independencia y ustedes me tienen que mandar su línea de tiempo de la independencia a mi correo. Ya esta semana, tienen aquí el viernes, y eso se acaba. Eso es una nota que va al libro y hasta ahí nomás con la independencia. Ahora tenemos que seguir avanzando con la unidad cero, con el segundo tema de la unidad cero que yo les decía también que es bien diferente. Me voy a poner a grabar la clase. Ahí sí.
Ya. Este segundo tema de la unidad cero de reforzamiento es bien distinta. Recuérdense que esta unidad cero son cosas que ustedes vieron el año pasado y el contenido de sexto en historia no va lineal, ¿ya? Son cosas de distintas épocas, distintos momentos. Así que lo que vamos a hacer ahora, para introducir este nuevo tema de la unidad cero, yo les voy a mostrar un video que es súper cortito y después vamos a comentar sobre él. Así que véanlo con mucha atención, por favor. Puede ser que se les vea pegado, pero las imágenes las van a poder ver igual. Y también lo van a poder escuchar. Así que lo comparto ahora. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. Ya. Pregunta con el video. Según las imágenes que vieron. Ya no, primero, ¿qué vieron en el video? ¿Qué pueden describir de lo que salió? ¿O escucharon? Un bombardeo, ya. ¿Qué vieron? ¿Un ataque? Un ataque, ya. ¿Qué más? Víctor, tu micrófono. Disculpe, profe. Vale. ¿Algo más, chiquillo? ¿Un bombardeo? ¿Un ataque? ¿Qué más salió en el video? ¿O qué vieron? ¿Un ataque a la moneda? Un ataque a la moneda. Básicamente en el video lo que vemos son aviones, ¿ya? Aviones que surcan el cielo y tiran bombas. La pregunta es, viendo estas imágenes, niños, niñas, quiero que respondan, ya sea por micrófono o por chat. ¿Hace cuánto tiempo habrá pasado esto? ¿Hace cuántos años pudo haber pasado esto? ¿Profe, la fecha o cuántos años fueron? No, ¿hace cuánto tiempo? No la fecha. ¿Como 200 años? Como 200 Como años. 50 ¿ya? años. Como 50 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es lo que les tinca nomás, chiquillos. No es como algo que tengan que saber necesariamente. Lo que les tinca. 50 años. ¿Quién más? Sí, igual puede ser 50. Ya también le pone como unos 50 años. La verdad es que podríamos aproximarlo en 50 años. ¿Ya? La Mayra dijo 200 años. Eso es muy atrás. Cuando estábamos hablando de la independencia en Chile, la etapa de la independencia, eso pasó hace 200 años, un poco más. Hola, ¿ya? profe. Hola. Eso pasó hace 200 años o un poco más. ¿Ya?
Por eso les digo que es un poco difícil de seguir esto, porque recién estábamos hablando de acontecimientos en Chile de hace un poco más de 200 años, y ahora nos saltamos hacia algo que pasó hace unos 50 años, 48 para ser exacto, 48 años. Vamos a hablar de un proceso histórico, entonces, que para los historiadores, para los profes de historia, para cualquiera que vea la historia, es reciente, ¿ya? Los tiempos de la historia son súper largos. Incluso 200 años no es tanto. Imagínense 48 años. Es un proceso súper reciente. Vamos a hablar de una etapa que la vivieron sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas, ¿ya? Así de reciente es. Por tanto, ellos también tienen algo que decir al respecto. Y por lo mismo, este tema es un poco delicado. Así que ahora les voy a presentar el PPT y lo vamos viendo. Entonces, como dice ahí, esta es la unidad 0, tema 2, el quiebre de la democracia. ¿Ya? Si tú estás siguiendo la clase con tu cuaderno, pone esto de título. Unidad 0, tema 2, el quiebre de la democracia. El video que acabamos de ver, por cierto, era del mismo momento que se ve en la foto de fondo ahí. El Palacio de la Moneda en llamas, humo, militares rodeándolo, apuntando hacia él. Entonces, unidad 0, tema 2, el quiebre de la democracia. Nos pegamos este salto en el tiempo de unos 150 años desde la independencia de Chile. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Dice objetivo de aprendizaje 8. Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. Repito, objetivo del tema es el objetivo de aprendizaje 8. Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia. Eso quiere decir que hay distintos puntos de vista sobre el tema que vamos a hablar nosotros, ¿ya? El régimen o dictadura militar, ahí ya tienes dos puntos de vista distintos porque hay formas diferentes de llamar este proceso, ¿no es cierto? Y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. Consenso se refiere al acuerdo, o sea, lo que dice este objetivo es básicamente que si bien hay distintas visiones o perspectivas sobre lo que pasó en Chile hace unos 48 años, todos debiésemos estar de acuerdo en que la democracia tiene alto valor y es algo que hay que proteger, ¿ya? Vamos a ver en el desarrollo de estas clases si es tan así, esto que dice el objetivo. Así que, por favor, copien el objetivo del tema. Me he dado cuenta que si no escriben las cosas no las entienden. Así que escriban esto en sus cuadernos, por favor. Yo les doy tiempo. Tres minutitos para escribir el objetivo del tema. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya.
Por cierto, la imagen que se ve al fondo, que dice crear poder popular, es una marcha de la época, ¿ya? De un poco antes del quiebre de la democracia, porque esta fue una época de mucho movimiento social, político, mucha efervescencia, mucha gente saliendo a las calles, un poco parecido a lo que pasaba un poco antes de la pandemia en la actualidad. Un poco parecido. La historia tiende a parecerse en algunos aspectos. Los procesos, las etapas, nunca son iguales, nunca son exactamente iguales, eso es imposible. Pero hay cosas que se parecen. Por eso es importante aprender historia, ¿no es cierto? Avanzamos entonces. Si no alcanzaron a escribir el objetivo del tema, recuerden que en Teams esto queda, ¿ya? Para que lo revisen. Entonces, niños y niñas, esta temática, el tema de la unidad y también el título de esta clase es el quiebre de la democracia. Para hablar de esto, en primer lugar, tenemos que entender qué es una democracia. ¿Uno de ustedes sabe lo que es una democracia o tiene alguna idea de qué significa democracia? ¿Podría decirlo ahora, por favor? Recuerden que no tiene que saber exacto nada de lo que yo le digo, son solo preguntas. Yo solo quiero saber la idea que tú tienes de esto. Yo creo que puede ser igualdad. Ya, igualdad. Igualdad tiene que ver con la democracia, ciertamente. ¿Alguien más? Creo que es importante entonces, como se quedan calladitos y calladitas, entender en primer lugar qué es la democracia. De hecho, lo que vamos a hacer ahora, lo que yo les voy a mostrar ahora, es definir algunos conceptos que son clave, son básicos, son esenciales para entender el proceso del cual vamos a hablar. Una definición conceptual, entonces, ya sobre cuáles son los conceptos más importantes que tenemos que aprender. En primer lugar, tenemos que saber qué es la democracia, para hablar sobre el quiebre de la democracia, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, por democracia, nosotros lo que entendemos es que es un sistema político, ¿ya? Es una palabra de origen griega. Viene del concepto demócratos. En demócratos, demo significa pueblo y kratos significa poder. Entonces, literalmente, democracia significa el poder del pueblo, o el pueblo al poder, o cuando manda el pueblo, ¿ya? Es una forma de organización del Estado, es decir, una forma de gobierno, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Fue inventada por la civilización griega como un sistema de gobierno directo. Hoy en día es un sistema de democracia representativa. Explico esto inmediatamente. Ustedes pueden ver que hay dos imágenes ahí que representan lo que es la democracia. La de abajo representa el origen de la democracia, cuando esto fue inventado. Fue inventado por el pueblo griego, la civilización griega. Esto ustedes lo van a ver más adelante, porque es materia de séptimo, ¿ya? Fue inventado por los griegos hace muchos años, en la edad clásica, ya esto pasó hace como 1500 años, más incluso, pongámosle 2000 años, ¿ya? Y ellos inventaron este sistema, no los griegos, no todos los griegos, sino en particular en Atenas, los atenienses, ¿ya? Donde ellos se juntaban en un edificio particular, que era el ágora, y ahí tomaban decisiones.
todos los ciudadanos de esa ciudad se juntaban y a mano alzada o votando tomaban las decisiones sobre todas las cosas importantes de la ciudad. Por ejemplo, el clima está más o menos malo. Ellos se daban cuenta de que el clima va a ser muy difícil el invierno, ¿ya? Entonces llegan y dicen, como el invierno va a ser muy difícil, un ateniense dice, yo propongo que nos dediquemos ahora a la plantación de trigo, solamente de trigo. Y después viene otro y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo propongo que plantemos olivas o aceitunas, que es lo mismo, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar mejor en la economía. Entonces se junta toda la gente y dicen, ya, ¿quién quiere que plantemos trigo? Y levantan la mano, votan. ¿Quién quiere que plantemos oliva? Levantan la mano, votan. Es un sistema de votación donde la mayoría decide, ¿ya? Van tomando las decisiones mediante la mayoría. Muy parecido, por ejemplo, hoy en día a un consejo de curso, o esto también se hace en las juntas de vecinos, también se hace en los clubes de fútbol, o sea, no los clubes de fútbol profesional, pero en los de barrio, ¿ya? O sea que quienes son partícipes de esto son quienes toman sus propias decisiones, pero por mayoría. Ese es un sistema que se llama democracia directa. Sin embargo, nosotras no estamos hablando de ese sistema de democracia, porque ese sistema fue evolucionando. Y ahora vivimos bajo un sistema de democracia indirecta, también llamada democracia representativa. Porque, imagínate, en Chile viven aproximadamente 19 millones de personas. No pueden estas 19 millones de personas tomar las decisiones en conjunto y votar, ¿cachai? Porque es mucha gente, y es un país grande. Entonces, ¿qué le importa a los de Arica lo que opinen los de Santiago? ¿Ya? Sería muy difícil que todos votaran las decisiones. Sin embargo, se vota otra cosa. Se vota por los representantes. En una democracia indirecta, tú votas por quienes quieren que te representen. Perdón. Por ejemplo, votas por un alcalde, no ustedes, pero después cuando son mayores de edad. Vos se vota por alcaldes, se vota por diputados, se vota por senadores, se vota por concejales, se vota por presidentes. Y ahora en abril también se va a votar por constituyentes, por personas que van a escribir una constitución. Entonces en esta democracia, en este sistema democrático, las decisiones no las toma el pueblo. Lo único que hace el pueblo es elegir a quienes van a tomar las decisiones por ellos. ¿Se entiende eso? Ese es nuestro sistema. Y el sistema que hoy en día existe en la mayoría del mundo, ¿ya? También vienen otras cosas con la democracia. Por ejemplo, alguien dijo que para él es como la libertad, igual. Bueno, sí, se supone que en un sistema democrático las personas tienen libertades porque tienen derechos, ¿ya? Derechos que existen solo por el hecho de ser personas. Por ejemplo, ustedes tienen la libertad de juntarse con quienes quieran juntarse, de tener la religión que quieran tener, de creer lo que quieran creer, ¿ya? Igual hay gente que te puede decir que no corresponde, pero en este sistema se supone que tenemos la libertad de creer y actuar como nos parezca mejor, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del quiebro de la democracia, es porque esta democracia que venía desarrollándose en Chile, sobre todo en el siglo XX, es decir, en los años 1900 y tanto, ¿ya? En un momento se interrumpió, en un momento fue interrumpida, fue cortada, ¿ya? ¿Y por qué fue cortada? Ahora tenemos que definir el otro concepto, un concepto que viene a ser el opuesto de la democracia. Y ese concepto lleva por nombre dictadura. Dictadura, ¿ya? Dictadura es una palabra que viene del latín. El latín es un idioma antiguo del cual vienen muchos idiomas, entre esos el español. Dictadura viene entonces del latín dictare, que se entiende igual como lo entendemos nosotros hoy en día, que es dictar. O sea, cuando yo en una clase me pongo a dictar y ustedes escriben, están haciendo lo que yo les diga que haga, están escribiendo lo que yo les diga que escriban, ¿ya? Una dictadura, entonces, es una forma autoritaria de gobierno, caracterizada por un solo líder o un grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político y la libertad de prensa. Los dictadores usan su autoridad para suprimir la libertad de expresión y generalmente
emplean propaganda política agresiva para deslegitimar a sus adversarios. Paso a explicar esto, ¿ya? Cuando hablamos de un gobierno autoritario, quiere decir que solamente se pueden acatar las decisiones que se toman desde arriba. Además, en una dictadura no se eligen representantes como en una democracia, sino que la persona o el grupo de personas que llega al poder se lo toma por la fuerza, generalmente por las armas, ¿ya? Y una vez que está en el poder, no hay tolerancia hacia otras alternativas. No permiten que haya una competencia política, por ejemplo, no permiten que hayan otros partidos políticos, no permiten que haya otras personas que piensen distinto. Las suprimen, les quitan la libertad en muchas dimensiones. Por ejemplo, la libertad de prensa, como dice ahí. Es decir, en una dictadura, los diarios no pueden escribir lo que quieran escribir, solo pueden escribir lo que la dictadura les dicta que escriban, ¿ya? O las personas no pueden juntarse con quienes quieran, no pueden andar a la hora que quieran por la calle, un poco parecido a hoy en día que justamente tenemos toque de queda. Por otros motivos se supone, pero el efecto es el mismo, donde las libertades se suprimen. Las personas entonces no pueden juntarse, no pueden expresar lo que piensan políticamente si no es lo mismo que quieren los dictadores, ¿ya? No se les pueden oponer. Entonces, como dice ahí, suprimen la libertad de expresión. Además, emplean propaganda política agresiva para deslegitimar a sus adversarios. Es decir, que en una dictadura se está continuamente generando material como propaganda, como afiches, como noticias que a lo mejor son falsas, ¿ya? Para que la gente ni siquiera se le ocurra creerle a una persona que no sea el dictador, ¿ya? O los dictadores que forman parte de eso. Entonces tenemos estos dos conceptos, chiquillos y chiquillas. Tenemos por un lado la democracia y por otro la dictadura, que serían sistemas opuestos. Porque en la democracia hay libertades y se elige a los representantes, y en una dictadura no hay libertades y no se puede elegir a nadie. Solamente lo único que se puede hacer es hacerle caso a las personas o personas que se tomaron el poder por la fuerza. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta con esto? Y el tercer concepto que vamos a definir tiene mucho que ver con el quiebre de la democracia, porque cuando nosotros hablamos del quiebre de la democracia, hablamos de un acontecimiento particular que ocurrió en Chile en el año 1973. En las clases que vienen lo vamos a ver mejor, ¿no es cierto? Pero ahora lo adelanto. En el año 1973 en Chile se interrumpió la democracia, se quebró la democracia para poner este sistema por la fuerza que se llama dictadura, ¿ya? Y ese momento de 1973, donde se rompe la democracia y se pone la dictadura, se conoce popularmente y generalmente como golpe de Estado. Hay personas que prefieren llamarla de otra forma, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a usar el concepto de golpe de Estado y para usarlo vamos a definirlo, para que ustedes sepan qué es un golpe de Estado. Golpe de Estado es una palabra que viene del francés, coup d'état. Coup d'état significa literalmente golpe de Estado. Y un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino, por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. ¿Por qué? Porque en un país, ¿no es cierto?, generalmente la Fuerza Armada, la milicia, tienen el control armamentístico de ese país. O sea, tienen la posibilidad de usar armas. Se supone que los ciudadanos no tienen esa posibilidad. Entonces, un golpe de Estado, chiquillos, es eso. Es cuando un grupo de poder se toma el poder político de forma ilegal, por medios que no corresponden, por medios que son violentos y forzosos. ¿Se entiende eso? Ahora, yo les decía que hay gente que no le gusta hablar de golpe de Estado. Generalmente, a veces, puede que este no sea el caso,
pero suele pasar, si hay un tema que es polémico en Chile, en el mundo y también por lo mismo en el colegio, es hablar del quiebre de la democracia. Porque como dice al principio en el objetivo de la unidad, hay que comparar visiones. Eso quiere decir que no todas las personas tienen la misma visión sobre este hecho. La idea de esta unidad, o sea, de este tema, de la unidad cero, perdón, es que mediante lo que yo les muestre, mediante las fuentes que yo les muestre, ustedes se hagan su propia opinión sobre qué fue lo que pasó en Chile. ¿Ya? Este tema, por tanto, es polémico. Y es tan polémico porque, como les dije, pasó hace poco. Todavía hay gente que existe, ¿no es cierto? Gente viva, que en el pasado vivió por esta época. Generalmente cuando nosotros hablamos de historia no tenemos esa situación, po, porque no queda nadie vivo del proceso de la independencia de Chile, po, no queda nadie. No queda nadie vivo de la Revolución Francesa, no, po, están todos muertos, eso pasó hace caleta, ¿ya? En cambio esto no. Aquí hay gente que todavía existe, que pueden ser sus papás, sus abuelos, ¿no es cierto?, que vivieron esta época efectivamente. Y por tanto tienen opiniones y tienen visiones distintas, porque la historia la percibimos de manera distinta. Ya cada persona tiene su propia perspectiva de ver el mundo, de ver la vida. A pesar de eso, es importante que entendamos de forma general que hay cosas que no se pueden soportar, que hay cosas que efectivamente, independiente de los puntos de vista, están mal y no corresponden. Por ejemplo, un golpe de Estado no corresponde, es algo que no debes hacer, porque cuando se hace implica derramamiento de sangre, implica un conflicto interno muy fuerte que deja heridas abiertas que nos cierran en muchos años, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que esto está mal, esto que yo les digo está mal, hoy en día en todo el mundo existen líderes mundiales que llegaron al poder producto de golpes de Estado. Esto es algo que sigue pasando. Por ejemplo, en esta lista ustedes pueden ver que Teodoro Obiang llegó al poder en Guinea Ecuatorial en el año 1979 por un golpe de Estado y todavía sigue siendo el dictador de ese país. Han pasado caleta de años, ¿ya? Lo mismo pasó en Uganda, en Chad, en Camboya, en República del Congo, en Fiji, en Egipto, en Tailandia, en Zimbabue, en Sudán, en Malí, en Birmania. Países que a lo mejor ustedes no han escuchado en su vida y pueden ser nombres raros, extraños, ¿no es cierto? Pero estos solo los actuales dictadores que llegaron al poder mediante un golpe de Estado. En todo el mundo, en todo el mundo, niños y niñas, han habido golpes de Estado. Lo que pasó en Chile, lo que vamos a ver en Chile, no es algo que en esa época pasó exclusivamente en Chile, pasó en todo el continente. Fue un problema mundial lo que vamos a analizar y enfrentar ahora. De hecho, ayer se cumplieron 45 años del golpe de Estado que hubo en Argentina. ¿Ya? Que pasó 3 años después del de Chile, fue en el 76. Entonces, esto, a través de eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto no fue casualidad, no pasó porque sí y no pasó por algo que tuviese que ver solo con Chile. Pasó porque el contexto mundial, es decir, lo que estaba pasando en el mundo, dio para que pasara eso en Chile. Así como cuando con la independencia hablamos de factores internos y factores externos, cuando hablamos del golpe de Estado en Chile también hay factores internos y factores externos, es decir, causas que llevaron a que pasase eso en Chile, pero que no tienen su origen en Chile, que tienen su origen en otros lugares del mundo. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un videito, también cortito, sobre esta polémica que yo les digo, de que hay distintas formas de analizar y entender el tema del golpe de Estado y de la dictadura en Chile, ¿ya? Para que nos hagamos alguna idea. En cualquier momento abre. Esta es una noticia, esto salió en las noticias hace, bueno, fue el año 2015, ¿ya? Pero esto es algo que todavía sigue pasando, fue hace 6 años solamente. Así que, ahí va.
No se escucha. Gracias por avisar. Ya. ¿Se escucha o no? No. No se escucha. Ya. Ahí va de nuevo. ¿Dictadura o régimen militar? La polémica escaló y el gobierno debió tomar una decisión. No queremos que el objetivo de estas bases curriculares, por lo tanto, se desnaturalice y vamos a enviar una nueva redacción al Consejo de Educación. Régimen militar antidemocrático. Ese es el nuevo concepto que propondrá al Consejo Nacional de Educación para referirse a los 17 años en Chile tras el golpe militar. Previamente, las voces críticas a la sustitución del término dictadura dentro del Consejo se habían oído con claridad. Quienes aprobaron el cambio prefirieron el silencio. En verdad nos concentramos en los contenidos de la geografía, la historia, el lenguaje, etcétera. Pero no estamos revisando cada una de las frases. Yo creo que alguien del ministerio trató de pasar un gol. Yo no puedo darles una opinión ni de lo que significa políticamente, porque en tanto cuanto consejeros, representantes de las Fuerzas Armadas están inhabilitadas de actuar públicamente dando opiniones de carácter político. Para los historiadores, la eliminación del concepto dictadura en los libros tiene una intención clara. Ha sido subir un grado el concepto de dictadura a régimen militar o gobierno militar, que es más genérico y por tanto menos específico. Si uno quiere ocultar las crudezas de la historia, usa conceptos muy genéricos. Pero si no quiere ocultarla, entonces le pones nombre, apellido, fecha, muertos, qué sé yo, y lo describen. ¿Pero se debe usar régimen o dictadura militar al periodo que encabezó Augusto Pinochet? Hay dos factores que terminan la dictadura. Uno, que se dicte la ley constitucional sin consulta a la ciudadanía. Y son dictadores, es la persona que lo hace, el caudillo, o el grupo que lo determina. Ahora, y el otro concepto tiene que ver con el derramamiento de sangre. La palabra dictadura tiene más de una consigna, es una palabra que no cabe en matices, porque ha estado moralmente demonizada en los últimos 60, 70 años. Para definir el régimen, de qué se trataba el sistema, el concepto régimen militar es mejor que dictadura. Se termina por ahora la primera polémica en que se vio envuelto el nuevo ministro de Educación, por hechos que en Chile son parte de la historia. Rafael Venegas, CNN Chile. Ya, hay una pequeña muestra entonces de que hablar de esta época, de esta etapa de la historia de Chile es polémica, ¿ya? Porque como les digo, hay personas que entienden este periodo como una dictadura y otras que prefieren llamarlo por otros nombres. Por ejemplo, régimen militar o incluso gobierno militar. Yo les digo, desde mi posición, tanto como profesor como persona, esta es una dictadura. Y hay argumentos de sobra para definirlo conceptualmente como una dictadura, como esto que yo les estaba mostrando acá. Sin embargo, igual insisto que hay personas que prefieren llamarlo de otra forma. Como dice acá entonces, a considerar, este tema de la unidad cero tiende a ser polémico, debido a que trata la historia reciente del país cuyas heridas aún siguen muy abiertas. Tu misión es formarte una opinión personal, pero justificada, es decir, con fuentes históricas que la respalden. Para esto deberás aprender a analizar fuentes históricas. No todas las opiniones son válidas, solo lo son las opiniones informadas. Siempre tiende a decirse que todas las opiniones son válidas. ¿Ya? Yo estoy absolutamente en contra de eso, chiquillos, porque una opinión desinformada que nace desde la ignorancia no tiene ningún peso, es algo inválido. Entonces su misión, chiquillos, es formarse opiniones justificadas, ¿ya? Opiniones informadas, con sustento. No hablar al voleo sobre este tema y sobre cualquier tema en general. Es súper importante tener un respaldo sobre lo que uno dice, ¿ya? No decir las cosas porque sí. Yo le aseguro entonces que en este tema yo no voy a hablar porque sí, de dictadura, ¿ya? Hay conceptos que nos llevan a, y estándares y ciertas características, sobre todo características del proceso, que nos permiten hablar de una dictadura. Aún así habrá quienes prefieren decirle régimen, pero es una dictadura. Ya veremos por qué.
Entonces, niños y niñas, para cerrar esta pequeña introducción a lo que va a ser esta unidad 0, tema 2, el quiebre de la democracia, como yo les dije, es muy probable que sus padres, sus madres, sus abuelos y sus abuelas hayan vivido esta época de la historia, ¿ya? Y en muchos casos también, vivirlo también es un poco fuerte, porque no es una época, digamos, bonita, por así decirlo, de la que estamos hablando, ¿ya? Es un poco fuerte. Por lo mismo, seguramente, las personas con las que viven en tu casa, que son más mayores, tienen una opinión al respecto. Sería bueno que ustedes, a modo de actividad para empezar a entender mejor lo que es esta época, pregunten en sus casas, pregunten qué recuerdan de esta época. Básicamente eso, ¿qué recuerdan de la época del quiebre de la democracia? Puede ser cualquier cosa, puede ser algo relacionado directamente a la dictadura, puede ser algo relacionado a la vida personal, digamos, cómo eran los autos, qué daban en la tele, ese tipo de cosas, ¿ya? Porque es súper bueno para el entendimiento de la historia contar con la fuente directa de las personas que la han vivido. Así nosotros nos vamos a crear una imagen mucho más fiel de la época de la cual queremos hablar, ¿ya? Entonces, niños y niñas, lo vamos a dejar hasta acá. Les encomiendo eso, conversen en su casa, con sus familias, con sus papás, su mamá, su abuelo, su abuela, ¿ya? Tíos, tías, da lo mismo. ¿Qué recuerdan de esta época? En historia vamos a ver el quiebre de la democracia, ¿ya? A lo mejor te van a decir, no quiero hablar de eso. A lo mejor te van a decir, del gobierno militar. A lo mejor te van a decir, de la dictadura, ¿ya? Todo eso es súper importante, que empecemos a hacernos la idea de esto que vamos a hablar. Reitero, va a ser más fácil que con el tema de la independencia, porque la independencia pasó hace muchos años y ninguno de las personas que participaron ahí están vivos hoy en día. Pero ahora no, ahora tenemos esta posibilidad de acercarnos mucho más fielmente al episodio de la historia, ¿ya? Así que, niños y niñas, lo dejamos hasta acá. Esta actividad, perdón, esta presentación PPT yo la voy a subir al Teams para que la puedan ver, quienes tienen sus, ¿cómo se llama? Sus cuentas activadas. Les encomiendo esto, conversar en la casa. Después de las clases nosotros vamos a empezar de a poquito entrando en el tema. Antes de entrar derechamente al golpe de Estado del 73 tenemos que ver otras cosas, digamos cuáles son las causas, cómo era el mundo en ese tiempo, ¿ya? Que es algo muy importante y está estrechamente relacionado con lo que después va a ser el golpe de Estado. Así que eso, recuerden, hay que cerrar lo de la independencia de Chile. Así que la línea de tiempo de la independencia de Chile tienen que mandármela al correo. También voy a subir aquí a Teams la actividad, el modelo mismo de la actividad, cómo tiene que verse la línea de tiempo, para que les sea más fácil hacerla. Y eso, pues, completarla. ¿Ya? Las clases están aquí, están en Teams, las clases grabadas, los PPT. Solo tienes que rellenar la línea de tiempo con lo que fueron las clases. Así que eso, ya, lo dejamos hasta acá. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en la siguiente clase. No, tío. Chao, profe, que le vaya bien. Cuídense mucho, chiquillos, ya, a cuidarse del bicho. Chao, profe. Chaito. Chao, profe. Chaito.